es tu oportunidad. Prepárate para ser un misionero desde cualquier parte del mundo. Escuela de Misión Online, tu oportunidad de encontrar las herramientas necesarias para la misión. En 3 idiomas y con expositores de diferentes partes del mundo. Todo esto totalmente gratis. Vive la experiencia de Escuela de Misión sin importar dónde estés y sé un misionero en cualquier parte del mundo. Escuela de Misión, tu viaje comienza aquí. Hola, sean muy bienvenidos a nuestra clase número 7 aquí en la Escuela de Misiones. Infelizmente estamos aproximándonos cada vez más al final de este curso, pero es impresionante cómo las clases se vuelven cada vez más interesantes. Sí, es cierto. Cada una de las clases nos dejó pensando, porque además de aprender y manejar muchas de las herramientas para el campo misionero, constantemente estamos siendo llamados a salir. Estamos siendo llamados a compartir. Vamos ahora a pedir una vez más la presencia de Dios en las clases que continuarán. Y para eso vamos a invitar a Beatriz Wolf, que es estudiante de psicología, para que nos acompañe. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de aprender más sobre cómo servirte en nuestra ciudad o también en diferentes culturas. Te pido que estés con cada uno de los que vayan a participar de la clase de hoy, que podamos aprender mucho sobre el budismo, sobre maneras de aproximarnos a esa cultura y de cómo alcanzar personas para ti. Bendice a cada uno de nosotros aquí, así como nuestros planes que tenemos para salir como misioneros voluntarios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Vía, por acompañarnos en esta oración. En este momento vamos a repetir algunos anuncios importantes, entonces presta mucha atención. Acuérdate que debes realizar las pruebas de cada clase, para que así, al final del curso, puedas recibir tu certificado. En el examen de hoy van a entrar los capítulos 18 y 19 del libro Pasaporte para la Misión, más las preguntas de la clase de hoy. Entonces presta mucha atención y disfruta. Recordemos también que ante cualquier consulta no dudes en escribirnos vía Telegram o vía nuestras redes sociales como Facebook o Instagram. Recuerda también que si te interesa alguno de nuestros llamados misioneros que fueron presentados aquí en las clases, también puedes escribirnos y preguntarnos a través de las redes sociales. Y hoy nuestro misionero nos contará un poco de su experiencia como voluntario en Quito, Ecuador. Su nombre es Kevin Wolf. Él es estudiante de aquí de la universidad y paró sus estudios para dedicarse al servicio de Dios. Y aparentemente también conoce a quienes nos acompañaron en la oración de hoy. Sí, ella es la hermana. Está aquí en la UAP terminando su carrera y seguro prontito va a seguir los pasos del hermano en el campo misionero. Bien, sin más demoras, vamos con Kevin. Hola chicos de la Escuela de Misión, soy Kevin, soy brasilero, estudié en la UAP durante 2 años y medio y asistí a la Escuela de Misión. Hoy, este año, estoy sirviendo como voluntario misionero en Quito, en Ecuador. Ahora mismo estoy en Galápagos preparando una serie de videos sobre la naturaleza y la asombrosa creación de Dios. Mi trabajo aquí en la misión norte ecuatoriana es producir contenido para redes sociales e internet, especialmente gráficos para la página de Facebook, algunos videos, como este proyecto en el que estoy trabajando ahora. También ayudo y apoyo en la transmisión que hacemos, los eventos, las fotos, todos estos medios audiovisuales. Mi consejo para ti, estudiante de la Escuela de Misión, es que te dediques a todo lo que te enseñen. Que leas los libros Pasaporte para la Misión, porque trae mucho, muy buen contenido, muy bien preparado, y trate de desarrollarte en diferentes áreas de su vida, porque no sabes lo que el campo misionero va a necesitar de vos. Quizás puedas apuntarte, anotarte un trabajo y otras cosas. Pueden aparecer otros proyectos, y cuantas más cosas sepas, puedas y estés dispuesto a hacer, mejor será. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Kevin, por compartir parte de tu experiencia y animarnos a terminar el curso y ponernos rápidamente todo este conocimiento
al servicio de Dios. Después de este lindo testimonio, vamos ahora a continuar con la parte central de este curso, que es nuestra clase de hoy sobre budismo. Este es un tema interesante y muy importante, sobre todo porque no sabes si te llevarán a una cultura o región con este tipo de creencias. Claro, tenemos que prepararnos. Y quien va a ayudarnos con eso es el pastor Yure Gramacho, que será nuestro profesor. El pastor Yure Gramacho trabajó como capellán, pastor de distrito y departamento de jóvenes para la Asociación Bahiana en Brasil. Durante 5 años sirvió con su familia como misionero en Mongolia. Fue profesor en Salt, en Fajiva, Bahía, Brasil, y coordinó el Instituto de Misiones y Crecimiento de Iglesias dentro del mismo seminario. Actualmente recibieron un llamado para coordinar un proyecto de la Asociación General llamado Misión en Tokio, destinado a plantar iglesias en la capital japonesa. El pastor Yure tiene un máster en teología bíblica con énfasis en hermenéutica en Salt Fajiva. Y es un candidato a doctorado en misiología y estudios interculturales con énfasis en religión del mundo en el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados en Filipinas. Pastor Yure, el tiempo es todo suyo. Hola amigos de la Escuela de Misión y a los alumnos de la UAP, también a todos los alumnos de alrededor del mundo. Es un placer poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia en relación al budismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar por un buen tiempo en Asia y circular un poco y viajar por algunos países budistas. Actualmente trabajo como misionero en un país predominantemente budista. Quiero decirte en estos pocos minutos, compartir contigo aquello que es la esencia del budismo. Si es que podemos hablar de budismo en singular. Nosotros vamos a ver hoy que en realidad cuando hablamos de budismo, estamos hablando de un mundo budista, porque existe una diversidad cuando se trata de budismo. Y eso es lo que me gustaría presentar hoy para ustedes, quebrar un poco los paradigmas, los estereotipos que tal vez nosotros tengamos y profundizar en este mundo diferente, extraño para algunos, pero al mismo tiempo fascinante y fundamentalmente, si nosotros realmente quisiéramos cumplir la misión de Dios, la misión que Dios nos encomendó, de predicar el Evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. El mundo budista, sin lugar a dudas, es uno de los grandes desafíos misioneros que tenemos en los días de hoy. Con mi familia, como ya dije, tuvimos la oportunidad de trabajar en Asia, trabajamos por 5 años en Mongolia, directamente con budistas en Mongolia. Ese fue mi primer encuentro más cercano, de verdad, con el mundo budista real. Yo estaba en el monasterio principal, que queda en Mongolia, en la capital de Mongolia, en Ulan Bator. Yo tuve la oportunidad de visitar ese monasterio en muchas ocasiones y esa fue la primera ocasión en que fui a ese monasterio. Y tuve literalmente un encuentro que no solamente fue marcante, sino simbólico. Un encuentro de 2 grandes tradiciones religiosas representadas por esos 2 religiosos. Yo, representando a la tradición cristiana, y ese joven monje de apenas 11 años, representando la milenaria tradición budista. Tuvimos ahí un encuentro, pudimos intercambiar ideas. Yo con mi mongol aún muy limitado y él intentando hablar algunas palabras en inglés. Pero fue una oportunidad para mí para ser introducido en este mundo tan misterioso y tan fascinante. Al mismo tiempo, ahí en Mongolia, yo pude aproximarme cada vez más al corazón de las personas budistas. Personas que, de hecho, tienen un corazón sincero y que buscan encontrar en el mundo budista el significado para el sufrimiento que ellos viven, para su experiencia de vida. Interesante que al circular por Asia, vamos a notar que dentro del budismo existen personas que buscan vivir esas prácticas, pero no conocen mucho acerca de las teorías, la filosofía, las doctrinas, la esencia, las verdades que enseña en su conjunto de creencias el budismo. Esta mujer, por ejemplo, yo la encontré en Tailandia, fue parte de una tribu muy conocida, que en realidad emigró de Myanmar, y son conocidas como mujeres jirafas. Y ellas también tienen una práctica budista completamente diferente.
de la mayoría de los budistas del llamado budismo mainstream. Y ahí ustedes pueden ver también a la familia de ella. Ese es un budista en Tailandia, un hombre totalmente aislado que prácticamente no tiene contacto con el mundo exterior. Este es otro monje budista de otra secta todavía más estricta que considera a los otros budistas como apóstatas. Es como si ellos defendiesen el budismo verdadero. Es interesante que ellos se consideran el remanente dentro del budismo. Y si recuerdas algún grupo dentro del cristianismo, ellos argumentan que ellos mantienen la verdad intacta y que ellos tienen la misión de llevar esa verdad inclusive para otros budistas, para que ellos vuelvan a la esencia de su mensaje. Ahí sí podemos ver que no existe una unidad dentro del budismo. Hay diferentes pensamientos, hay diferentes prácticas. Esta es una familia mongol, una familia budista también. Ustedes saben que muchos budistas son totalmente vegetarianos, que evitan el consumo de carne, pero en Mongolia es súper natural que los budistas consuman carne, como ustedes están viendo allí en esta mesa, que está allí con un animal entero a disposición de la gente que están allí. Ustedes también notan que la propia arquitectura del templo, la diferencia del budismo. Por ejemplo, ese templo, ese es un portón de entrada de un monasterio en Mongolia. Y el budismo de Mongolia tiene una tradición tibetana que vamos a ver más sobre eso más adelante. Ese es un templo de una tradición Theravada, que es un budismo considerado más conservador, más tradicional, presente. Hay en Tailandia, en Sri Lanka, por ejemplo. Ustedes pueden ver las figuras de Buda que llevan mayor refinamiento. Así que ese Buda está completamente cubierto de oro. Es una de las estatuas más preciosas, más valiosas dentro del mundo budista. Existe toda una mística en torno de esta imagen. Cuando fui ahí en ese templo, estaba realmente lleno de personas que solamente podían contemplar la imagen y no podían aproximarse. Ahí hay otra imagen también de un templo budista, donde ustedes notan claramente la diferencia entre los clérigos, los monjes, que componen el santuario, que es la comunidad religiosa, que son los monjes que viven reclusos ahí solos, practicando allí al extremo las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Dharma. Vamos a aprender sobre eso. Y ahí ustedes ven la línea laica en un nivel aparte. ¿Por qué? Porque eso demuestra claramente que hay una diferencia jerárquica dentro del pensamiento budista entre aquellos que son monjes, aquellos que son clérigos, aquellos que son verdaderamente practicantes del budismo y aquellos que son apenas laicos, que normalmente van al templo normalmente no con mucha regularidad, no en muchas ocasiones especiales, esporádicamente. Muchos de ellos no conocen la filosofía budista, del mundo budista. Simplemente han aprendido prácticas que son tradiciones pasadas de familia a familia. Entonces, en esta posición, ustedes notan claramente que hay una diferencia clara entre cleros y los laicos dentro del budismo. Y ahí entrando un poco más ahora en el budismo en sí, existen algunas informaciones que son fundamentales. Primero, nosotros hablamos sobre budismo. Obviamente, viene un nombre a nuestra cabeza que es del príncipe Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Ahí viene el término budismo. Y el término Buda significa el iluminado o aquel que ha despertado de la imagen de alguien que estaba inconsciente, alguien que estaba en una especie de sueño con respecto a la conciencia de la realidad. Es decir, era ignorante con respecto a la realidad, ignorante con respecto a la verdad, y en algún momento él despertó, él se iluminó y alcanzó la conciencia con respecto a la realidad. Se cree que la aparición del budismo se atribuye a la región de India, pero actualmente, en la actual región de Nepal, precisamente donde Buda ha nacido, Siddhartha Gautama,
alrededor del siglo VI a.C. Por lo tanto, el budismo es una religión anterior, inclusive al cristianismo. Por el nacimiento de Siddhartha Gautama, en torno al siglo VI a.C. El budismo hoy es una religión que tiene aproximadamente 500 millones de seguidores. Se cree incluso que ese número está desfasado, que existen más de 500 millones. Y en torno al budismo, es la quinta religión mayor del planeta. La quinta religión mayor del planeta. Un poco vamos a hablar sobre Siddhartha Gautama, el príncipe Siddhartha, o más conocido como Buda. Primeramente, existen muchas versiones en relación a la historia de vida de Buda. Lo que es natural. Lo que importa aquí, no del punto de vista histórico, que ustedes van a percibir que vamos a tener detalles diferentes sobre la narrativa, sino más que nada la esencia de la historia es la misma, permanece igual. En relación a su nacimiento, la esencia es que el nacimiento de Buda fue de cierta forma milagrosa, de cierta forma mística. Su madre había tenido un sueño con un elefante y tiene una serie de detalles ahí en relación con el número de elefantes y que ese elefante habría entrado en la matriz de ella. Ustedes saben que en la India el elefante es un símbolo de sabiduría y habría entrado en su vientre y desde ese sueño iba a quedar embarazada de ese ente especial. Buda entonces nació y como parte de una familia aristocrática, como dije, un príncipe, él nació y creció rodeado de privilegios dentro de un palacio. Sucede que por motivo de su nacimiento se cuenta que el padre de Buda, que era un gobernante, fue visitado por un sabio o por sabios en diferentes versiones. Y como estoy diciendo que aquel niño estaba destinada a dos caminos. El primer camino era que se convirtiera en un gran gobernante, poderoso, sucediendo a su padre. Y el segundo camino es que podría convertirse en un gran maestro espiritual y que tendría muchos seguidores alrededor del mundo. Y ahí, al escuchar esa profecía de esos dos caminos posibles, el padre intentó por todos los medios posibles que Buda se convirtiese en un gran gobernante, poderoso gobernante, siguiendo los pasos de su propio padre. Y cuenta la historia que rodeó a Buda de placeres mundanos. Él tenía todo lo que él quería en ese palacio. O sea, en el mundo de él se resumía en ese espacio dentro del palacio. Y según la historia, Siddhartha Gautama no conocía nada más allá de los muros del palacio. Un cierto día, una cierta noche, él habría sido invitado para salir del palacio junto con sus siervos. Y cuando él salió en un carruaje escondido de sus padres, él vio algunas visiones. Y cuando hablo sobre visiones, no son visiones proféticas, espirituales, no. Que él presenció algo. En inglés se dice The form passing inside. Mientras él caminaba, mientras él seguía en su carruaje por la ciudad, él observó 4 escenas que le llamaron mucho la atención, que impactaron y que cambió completamente la manera en que él veía el mundo. Y obviamente cambió su vida. Y esas 4 visiones, en resumen ahí, fue un hombre enfermo, un hombre viejo, un hombre muerto y un hombre santo. Esas fueron las 4 visiones que él tuvo. Una persona vieja y que llamó la atención de él y miró eso y dijo, ¿qué es eso? Y sus siervos dijeron hacia él, eso es un hombre viejo. Ni sabía que era un ser humano. ¿Qué es eso? Es un hombre viejo. Eso pasa con todos los seres humanos, le dijeron. Él solamente conocía la juventud, la plenitud. La segunda visión era un hombre enfermo.
La historia dice, no importan los detalles, él vio una persona enferma que era llevada en camilla, que no podía caminar. Entonces dijo, ¿qué es aquello? Y su siervo dijo, mire, esa es una persona enferma. La enfermedad alcanza a todos los seres humanos. Y después él vio un cuerpo, un cadáver, ya seco, ya sin vida. Y dijo, ¿qué es aquello? Y la persona que estaba acompañándolo a él le dijeron, eso es una persona muerta, eso es un cadáver. Eso es la muerte. Eso es la muerte, Siddhartha. Eso pasa con todos los seres humanos. Y él realmente quedó impactado que él también iba a pasar por esa experiencia. Entonces él no sabía. Él solo entendía la vida como un conjunto de placeres, de alegría, de plenitud. Y se escandalizó y se desesperó hasta que él tuvo la cuarta visión. Y esa cuarta visión trajo esperanza a su corazón. Él vio a un hombre, a un caminante, a un hombre santo, como se dice en aquella región de la India, un yogi. Y al ver a ese hombre santo, se dio cuenta que ese hombre estaba en paz, que ese hombre estaba tranquilo, incluso delante de esa realidad. Y aquello inspiró a Buda a que encontrara esa misma paz, esa misma actitud de vida que tenía ese hombre, que trajo esperanza. Fue ahí que Buda empezó a perseguir la verdad tal cual como la vio, la verdad que él quería encontrar. Y llegó a una conclusión. Básicamente, llegó a la conclusión de que necesitaba huir de los extremos. Tanto huir de una vida completamente dedicada a los placeres mundanos, como de huir de una vida completamente ascética, que se refugiaba de la vida, que se refugiaba de las cosas del mundo, que vivía solo en el monasterio, haciendo ayunos o prácticas de mortificación corporal que eran muy comunes en aquella época. Y entonces vivenció esas dos realidades y vio que ninguna de las dos traía verdadera paz. Ninguno de los dos extremos traía paz verdadera, verdadera tranquilidad, verdadera conciencia, verdadera plenitud, que era lo que él estaba buscando. Y al huir de los extremos, Buda entonces decidió seguir el camino del medio. Y es así que el budismo es conocido, como el camino del medio, o sea, la búsqueda de un equilibrio alrededor de un viaje por la verdad. Y durante ese proceso, en un determinado momento, Buda se sentó debajo de un árbol que fue conocido como el The Bodhi Tree, que era el árbol de la iluminación, y hasta hoy existe ese lugar en el actual Nepal, y decidió que se sentaría a la sombra de aquel árbol y no se levantaría hasta que no descubriera la verdad. Y entonces se cuenta que allí, después de pasar una serie de experiencias de meditación, él entonces tuvo su despertar. O sea, él alcanzó el llamado nirvana. Él despertó. Él se transformó en un iluminado, o sea, que se transformó en Buda. Pero ¿qué significa ser un budista? Vamos ahora a pasar a la parte más filosófica, doctrinaria del mundo budista. Primero, es importante que ustedes entiendan que el budismo tiene las llamadas tres joyas, los tres refugios, como si fuera una especie de credo para los budistas. Son tres, las tres joyas. Los tres refugios, ¿cuáles son? Buda, Dharma y Sangha. Buda, Dharma y Sangha son los tres refugios. Entonces un budista normalmente dice, yo tomo un refugio en Buda, y ese Buda puede ser tanto personaje histórico como la propia naturaleza. Entonces no necesariamente el príncipe Siddhartha Gautama que se transformó en Buda es la esencia de Buda, sino que existieron otros Budas, según la creencia budista. Siddhartha Gautama fue solamente el primero, aquel que presentó su propia experiencia de cómo alcanzar la iluminación. Entonces yo tomo el refugio en Buda, yo tomo el refugio en Dharma, que es Dharma, son las enseñanzas de Buda. Y yo tomo el refugio en la Sangha. ¿Qué es la Sangha? Es la comunidad religiosa, son los monjes, los clérigos. Esas tres cosas, Buda, Dharma y Sangha, son consideradas las tres joyas, los tres refugios del budista. Son esas tres cosas que realmente los budistas
depositan su confianza. Esa parte ahora habla sobre las 4 verdades nobles. Y eso aquí es el núcleo de la esencia de la creencia budista. Por increíble que parezca, es posible que usted encuentre algunos budistas que si le preguntan para ellos cuáles son las 4 nobles verdades de los budistas, es posible que algunos de ellos no sepan dar la respuesta. También existe el llamado budismo popular. Las personas simplemente siguen las prácticas tradicionales y muchos de ellos nunca jamás escucharon hablar sobre las doctrinas de la esencia del budismo como estamos trabajando aquí. Pero para nosotros, los misioneros, que tenemos contacto con budistas, es importante entender, porque incluso cuando ellos no tengan plena conciencia de esas 4 verdades, como vamos a presentar, de cierta forma, sus prácticas de vida, su cosmovisión refleja eso a través de sus prácticas, de sus tradiciones diarias que ellos realizan. La primera noble verdad, llamada de dukkha, es la realidad del sufrimiento. Tener sufrimiento, dukkha, es el término principal para el budismo. En resumen, esa primera noble verdad dice que la vida es sufrimiento. La vida es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. La realidad del sufrimiento. La segunda noble verdad es llamada de samudaya, que habla sobre el origen del sufrimiento. Y que dice lo siguiente, que el origen, o mejor, el sufrimiento, es el fruto del deseo. Nosotros tenemos la primera verdad, que la vida es un sufrimiento, y la segunda noble verdad, el sufrimiento es fruto del deseo. Y el término principal sería apego, sufre porque existe un apego. La tercera noble verdad habla sobre la cesación del sufrimiento. Si eliminamos el deseo, después eliminaremos el sufrimiento. Esa es la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad, llamada de Magga, es el camino para la cesación del sufrimiento. O sea, la forma de eliminar el deseo y consecuentemente el sufrimiento es seguir fielmente el llamado noble camino óctuplo. Si ustedes observan, noten que en el fondo hay una lógica aquí interconectando las 4 nobles verdades con una especie de diagnóstico medio. Tal vez tengamos algunos estudiantes de medicina aquí escuchando. Sigue la lógica de un diagnóstico. Primero dice la dolencia. La vida es un sufrimiento, esa es una realidad, es una enfermedad. Usted está enfermo. Entonces observa los síntomas de esa enfermedad en la vejez, en el sufrimiento y por fin en la muerte, en la infelicidad, en la insatisfacción. La palabra dukkha muchas veces se traduce como insatisfacción y no necesariamente como un sufrimiento. Entonces todo eso se ve en la enfermedad. La vida es un sufrimiento. Entonces ustedes perciben, ustedes están enfermos. Ahora, ¿cuál es la causa de esa enfermedad? La causa de ese sufrimiento es el deseo. Entonces la gente, si quiere sacar el sufrimiento, tiene que eliminar la causa. Tiene que eliminar el deseo. Si elimino el deseo, elimino el sufrimiento. Sí. Ahora yo elimino el deseo siguiendo esa receta. Él pasa del diagnóstico al tratamiento. Él presenta una receta. ¿Y cuál es la receta? El llamado noble camino óctupo. Así que el budista cree que si usted sigue fielmente el noble camino óctuple, usted conseguirá eliminar el deseo y por consecuencia eliminar el sufrimiento. Entonces, si usted elimina la causa de la dolencia, que es el deseo, usted eliminará el sufrimiento. Si consigue eliminar el sufrimiento, usted está liberado. Usted alcanzó la iluminación, alcanzó el nirvana. Entonces despertó a la realidad de la vida. Eso es básicamente la enseñanza, la esencia de la enseñanza budista. Y ahí está el noble camino óctuple. En la práctica son simplemente actitudes o prácticas religiosas, disciplinas religiosas,
o espirituales que se proponen allí para los budistas. La comprensión correcta, el pensamiento correcto, el discurso correcto, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la conciencia correcta, la concentración correcta. Nosotros hablamos sobre el budismo del mundo budista y quiero destacar lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes escuchen hablar sobre budismo, recuerden que no existe budismo en singular. Existen budismos en plural. ¿Ok? Lo que existen son budismos y son muchos, de hecho. Ahora, ¿cuáles son las principales tradiciones? ¿Cuáles son las principales escuelas o caminos, o también llamados vehículos? Hay al menos tres grandes tradiciones budistas, o tres grandes vehículos, tres grandes escuelas. La primera es llamada Theravada, es la más conocida, la más popular y también la más conservadora. También es conocida como Hinayana, pero el nombre Theravada es preferido. A veces Hinayana es un nombre con connotación peyorativa, no tiene una connotación muy positiva para los que hacen parte de la Theravada, ¿ok? Así si ustedes están tratando con alguien de tradición Theravada, nunca use el término Nayana. Entonces la tradición Theravada es llamada tradición de los ancianos. Los adeptos a Theravada consideran que esta es aquella que mantiene los principios de Buda intactos, que no fue contaminada por ideas extranjeras, en fin. Entonces la más conservadora tiene un énfasis muy grande en la vida monástica, es decir, en la sangha, en los monjes, en los cleros. Es como si el budista verdadero es un monje y los demás laicos en realidad están en un proceso, pero es muy conservador. Es decir, para ser un budista tiene que realmente seguir fielmente las 4 nobles verdades y consecuentemente el noble óctuple camino. El laico normalmente no consigue seguir el noble camino óctuple debido a varias exigencias que presenta. La escuela Theravada, también es llamada como Kanoni-Pali, conocida allí en las escrituras del budismo Theravada, son llamados de Triptaka, que significa literalmente los 3 textos, porque cada uno de ellos trata de un punto específico, además del budismo, que obviamente no tenemos tiempo para entrar en detalles. Es muy presente en Tailandia, en Sri Lanka, como ya comenté antes. La segunda grande vehículo, la segunda grande tradición budista es la tradición Mahayana, que está muy presente aquí en Japón, donde yo estoy actualmente. En China, también muy fuerte la tradición Mahayana, llamada de un gran vehículo. En cuanto a la tradición Theravada, es más conservadora, más cerrada. La tradición Mahayana va en la dirección opuesta. Es mucho más inclusiva, es mucho más tolerante con la diversidad cultural de los países donde logró penetrar. Entonces, por cuenta de eso, ella se expandió mucho en Asia, por esa flexibilidad. También le trajo a ella una característica muy sincrética. O sea, normalmente los budistas de la línea Mahayana, el budismo mahayano, tiende a absorber mucho la cultura local y las religiones nativas de esos países. Una característica interesante del budismo mahayano, ellos son llamados bodhisattvas. ¿Qué serían un bodhisattvas? En la creencia mahayana es alguien que alcanzó el nirvana, alcanzó la iluminación, pero que decidió reencarnar, decidió volver a la tierra, incluso sin necesitarlo, simplemente por compasión, para poder enseñar a los otros el camino para alcanzar la iluminación. Es por eso que es muy común cuando los misioneros están predicando a los budistas mahayanos, cuando mencionan acerca de Jesús y cuentan un poco la historia de Jesús. Muchos budistas mahayanos concluyen, de acuerdo a su cosmovisión, que Jesús en realidad es un bodhisattva, o sea, es un ser iluminado, un ser que alcanzó el nirvana, que llegó a la iluminación y que regresó a la tierra por compasión, para enseñar a las personas las cosas que deberían seguir. Así que es muy común ver ese paralelismo. Los misioneros tienen que estar conscientes en relación a ello.
lo que esas personas creen, porque cuando ustedes predican, ellas van a interpretación su predicación basado en los filtros que ellos usan, en los lentes que usan. Con respecto a los Mahayana, esa cuestión de los Bodhisattva es muy presente. El tercer gran vehículo es llamado Vajrayana, que es la tradición de origen tibetano, también conocido como tantrismo. Esa escuela fue la escuela con la que tuve más contacto, porque es muy presente en Mongolia. Monjes tibetanos que vinieron y allí difundieron el budismo en la Mongolia. La escuela Vajrayana significa el camino del diamante y es la escuela más esotérica, más mística. Cuando ustedes entran a un templo mahayano, van a ver imágenes así, choqueantes, que parecen demonios, que tienen escenas de violencias, que tienen demonios con cabezas en la mano, escenas sexuales inclusive, escenas eróticas, imágenes de seres como si tuvieran un rostro demoníaco, pero un cuerpo de una mujer. Es muy común. Inclusive, además del sincretismo, ustedes ven también técnicas espirituales extremas, incluyendo rituales de sexo. O sea, un sexo ritualístico, para que usted alcance el nirvana de una forma más rápida. En cuanto al budismo Theravada, dice que es imposible alcanzar el nirvana en una sola vida. El budismo Vajrayana cree que usted puede hackear el nirvana. O sea, ustedes pueden conseguir, usando esas técnicas espirituales extremas, alcanzar el nirvana en una sola vida. Esa es una de las características de este budismo. El budismo es muy fuerte en India, en Tailandia, Sri Lanka. Ahora, interesante, el budismo surgió allá, pero el hinduismo hoy por hoy predomina. Pero obviamente continúa en India, Tailandia, Sri Lanka, Laos, Camboya, Vietnam, China, Japón, Corea, Tíbet, Nepal, Bután, Mongolia. Y hoy en día, claro, debido a la globalización, muchas personas en el occidente están muy interesados en la filosofía y las tradiciones budistas, más relacionadas con eso, el esoterismo y cosas de ese tipo. Vamos yendo hacia el final. Hay otros conceptos importantes. Primera cosa, lo que llamamos de budismo como una religión. Existe una gran controversia. Lo que normalmente habla sobre religión, nosotros imaginamos una divinidad o divinidades. E imaginamos o no algo monoteísta o algo politeísta. O entonces panteísmo. El budismo no es nada de eso. ¿Por qué? Porque en el budismo no existe una divinidad, por lo menos en la filosofía budista, en la forma como ella fue desenvuelta por Dharma, por Buda. No había divinidad. O sea, el budismo es una religión no teísta. No considero que el budismo sea una religión atea, como algunos clasifican. No, porque el ateísmo es cuando alguien afirma que Dios no existe. El budismo no afirma que Dios no existe. El budismo simplemente no trata la cuestión de Dios. O sea, Dios no es una cuestión, no es una pregunta, no es un problema para el budista. Entonces simplemente no se trata. Es por eso que el budismo es considerado una religión no teísta. Sería mucho más cercano al gnosticismo que al ateísmo. Ellos ni afirman que Dios no existe, pero tampoco no niegan, no afirman que Dios no existe. Entonces, es una religión no teísta. Eso se da principalmente debido al contexto de cómo nació el budismo. El budismo nació en la región de India, en la actual Nepal, en donde las tradiciones hindúes envolvió mucho a la religión. Básicamente, la enseñanza de Siddhartha Gautama, la enseñanza de Buda, es una especie de reacción al hinduismo. Entonces, fue para el otro extremo. En cuanto al hinduismo, literalmente tenía 33 millones de dioses, como algunos creen. Algunos vienen y hablan de que es una religión sin Dios. Vamos al otro extremo, que es completamente distinto. Es lo mismo que el budismo para el hinduismo, lo que fue la reforma protestante para el catolicismo. Fue una especie de reacción, no solamente religiosa, sino también de orden social.
Otro concepto importante es el samsara. El samsara es básicamente el concepto de reencarnación. Es una idea de un ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento. O sea, para un budista, la vida es una prisión. Usted está preso en ese ciclo. Es como si la persona no pudiese escapar de él. Y lo que te ata a él es justamente el deseo. Así que cuando usted mantenga pegado a las cosas del mundo, usted se mantendrá preso del samsara. Continuará naciendo, muriendo, renaciendo, naciendo, creciendo, envejeciendo, muriendo, y usted está preso en ese círculo de sufrimiento. Entonces recuerden, la vida para el budista es sufrimiento. Entonces ellos no quieren vivir. ¿Qué es lo que el budista quiere? Lo que quiere es escapar del samsara. Quiere escapar del ciclo del sufrimiento. O sea, cuando ustedes dicen que Jesús dio la vida eterna para él, eso para él no tiene sentido alguno. No va a querer la vida eterna, porque él no quiere vivir eternamente. La vida es sufrimiento en la mente budista. Entonces, él lo que quiere es escapar de la vida. Lo que quiere es dejar de existir. Vea, no significa que el budista quiere morir, porque en la visión budista, la muerte es solamente una etapa de ese ciclo. Usted muere y vuelve a nacer. Entonces no quieren morir. Lo que quieren es desaparecer, dejar de existir. Quiere ser aniquilado, quiere escapar de ese ciclo, quiere transformarse, quiere simplemente desaparecer. Eso es el nirvana. La imagen de una vela que es soplada y es apagada. Entonces esa es la visión del nirvana. Es cuando alguien es apagado, simplemente deja de existir. Entonces en la visión budista, la única forma de eliminar el sufrimiento es esa forma. Y ahí viene el concepto de permanencia. Nada es permanente, todo pasa. De ahí el sufrimiento. Usted si se apega y cuando pierde aquello, usted sufre porque no tiene más aquello. Y muchas veces cuando quiere algo y no lo consigue. Entonces, esa sensación de permanencia es lo que generalmente genera el sufrimiento. Usted tiene el concepto de anatta o anatman, que es lo contrario de atman, que es alma. Entonces, un budista diferente del hinduismo afirma que yo, o sea, el concepto de no haber una individualidad, que cuando usted mantiene el ego, el yo, continúa preso. Entonces lo que necesita es eliminar el ego, eliminar el yo. Interesante porque hay muchas enseñanzas de Jesús que van en esa línea de Jesús. Como cuando Jesús dice, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Eso sin lugar a dudas es muy atrayente para alguien budista. Usted tiene el karma muy conocido en el occidente, que es aquel concepto que usted recoge lo que usted planta, tanto en esa vida como en otra. Es como si fuera una ley que no muda, inmutable, que todo lo que usted hace bueno traerá cosas buenas también, recogerá, cosechará, en esta vida en otra. Todo lo que haga mal también cosechará frutos malos en esta o en otra vida. Siempre usted va a recibir beneficios o va a tener que pagar el precio por esas malas acciones. Así que el karma en la visión budista es algo inevitable. Es por eso que para algunos budistas, si ustedes presentan a Jesús sufriendo y muriendo en la cruz en la cabeza de un budista, Jesús nunca jamás podría ser una persona buena. Porque en la cabeza de un budista, si él está muriendo y está sufriendo de esa forma, es porque ciertamente tiene un mal karma. O sea, en la cabeza de un budista no consigue entender por qué una persona sufriría de aquella manera si él no estuviera pagando un karma de aquella vida o de una vida anterior. Entonces, obviamente, aquella persona no sería digna de ser seguida. Entonces, fíjense, cómo predicando lo que está escrito en la Biblia, si no entiende la cosmovisión de su audiencia, puede estar transmitiendo un mensaje que llegará al otro lado completamente distorsionado. Y en vez de aproximar a la gente a Jesús, va a terminar alejándolos de Cristo. Por eso es tan importante comprender la cosmovisión de la audiencia, para construir ese puente de comunicación, traducir el mensaje para ellos, contextualizar el mensaje para ellos. Obras meritorias, oraciones, ofrendas, peregrinaciones a lugares sagrados, rituales diversos. Eso es una de las principales prácticas de los budistas, sobre todo aquellos que no son clérigos, que son de la población común. Es eso que lo que es el budismo para ellos, es hacer oraciones, visitar
templos, dar ofrendas, peregrinaciones. Eso es el budismo para ellos en general. Es mucho más de lo que ellos hacen. Y por fin, el nirvana, también conocido como moksha en el hinduismo. Hay una diferencia de matiz entre ellos, pero en general el nirvana, también como comentamos, es la iluminación, la liberación, el despertar, la extinción, la aniquilación. Cuando hablamos de despertar en respecto a la iluminación, no significa que la persona seguirá existiendo, es lo contrario. Se piensa que después de alcanzar la iluminación, cuando ellos mueren, simplemente escapa del samsara, sale del ciclo infinito de nacimiento, muerte, renacimiento, y se extingue. Ella deja de existir. Es la llama que fue apagada. Y ahora quiero hacer una reflexión con ustedes para concluir. Amigos, ¿ustedes ya se imaginaron si ese encuentro ocurriera? Un encuentro entre Jesús de Nazaret con el príncipe Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Claro que históricamente sería imposible debido a la diferencia, ¿verdad? Del tiempo en que ambos vivieron. Pero imagínense ese encuentro, si ese encuentro ocurriera. ¿Qué es lo que Jesús le diría a Buda? ¿Cómo Jesús le transmitiría su mensaje a Buda? Eso es una reflexión importante porque Jesús es nuestro modelo. Y si nosotros entendemos o tuviéramos una vislumbre de lo que Jesús diría para Buda, ¿cómo se acercaría Jesús a él? También conseguiríamos lo que nosotros diríamos para un budista, para seguidores de Buda. Jesús no se encontró con Buda, pero nosotros somos seguidores de Jesús y los seguidores de Buda están allí, en Japón, están aquí, a mi lado, a mi vecino. Entonces, ¿qué es lo que un seguidor de Jesús diría para un seguidor de Buda? Vamos allá. Vea, claro que todo sería especulación, todo sería muy teórico. Nunca tendría la certeza, pero una cosa garantizo para ustedes, que Jesús primeramente trataría de entender la visión de Buda. Jesús primero trataría de entender cómo es que Buda entendía la realidad, cómo él entendía el mundo, cuáles son los filtros que él usaba para interpretar aquella realidad. Y a partir de ahí, a partir del momento en que Jesús comprendiese las lentes que Buda estuviera usando, ciertamente él presentaría la verdad de una forma que Buda pudiese comprender dentro de los lentes que él utiliza. Es por eso que Jesús fue como un judío. Eso es lo que Jesús haría con Buda. Es lo que nosotros necesitamos hacer con los budistas de hoy. Comprender aquello que no está en la superficie, aquello que está en lo profundo. No solamente las creencias, no solamente las prácticas, no solamente los valores, pero también la manera en que las personas entienden la vida, entienden su cosmovisión. Es importante entender que existen paralelismos entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Buda. Esos paralelismos son importantes para nosotros para construir puentes, sobre todo en el primer contacto con un budista. Entonces, en vez de nosotros enfatizar nuestras diferencias inicialmente, tratemos de colocar nuestros puntos en contacto. Si ustedes observan, la preocupación central de Jesús, tanto de Jesús como de Buda, es con la realidad de la vida humana y la libertad del sufrimiento. Los dos no estaban allí filosofando, hablando sobre cosas abstractas, no. La preocupación de los dos era la realidad de la vida humana y de manera especial la realidad del sufrimiento humano. ¿Y qué hacer para libertar al ser humano del sufrimiento? Entonces, ambos partieron de esa premisa, de un abordaje que encaraba la realidad humana, cuyo foco era ayudar al ser humano a libertarse del sufrimiento de la vida. Claro, cada uno presentó allí un camino diferente a seguir. Y Jesús realmente no presentó un camino, sino que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, cuando nosotros analizamos esas dos tradiciones grandes, tanto aquello que nosotros observamos a partir del Evangelio de Cristo, como también de Dharma, de las enseñanzas de Buda, algunos detalles misiológicos surgen. Podemos comenzar a trabajar ahora relacionado a contextualización crítica. Por ejemplo, para un budista, amor es un término negativo. Normalmente nosotros hablamos a las personas de que Dios es amor. Dios amó al mundo de tal manera.
Nosotros lo usamos muchas veces, el amor. En el cristianismo, amor es algo positivo. En la mente budista, amor tiene una connotación negativa, porque amor es entendido como apego, como deseo, algo relacionado a lo mío. Yo soy egoísta y por eso quiero algo. Si yo abordo a un budista hablando de que Dios es amor, en la cabeza de él queda confundido. Porque, ¿cómo puede haber una divinidad que está apegada a algo? O sea, esa divinidad está sufriendo. Recuerde que el sufrimiento es fruto del deseo. Entonces, si el amor es apego también, el deseo, esa divinidad tampoco es digna de ser seguida. Entonces, en vez de amor, un budista habla sobre compasión. La Biblia también habla sobre compasión. Dice la Biblia que Jesús, mirando a las multitudes, sintió compasión de ellas porque vio que eran como ovejas sin pastor. Entonces destaque los actos de compasión de Jesús. No necesita que Dios sea amor, porque Él no va a entender, va a ser un mensaje distorsionado para Él. Muestre el amor en la práctica, muestre a Jesús en esa actitud de compasión, multiplicando panes, curando a los enfermos, tocando a las personas que eran discriminadas. Eso es muy importante. La humildad de Jesús, su compasión. Salvación versus nirvana. En la mente budista no entiende el concepto de salvación. ¿Salvarse de qué? El concepto de pecado para un budista es sumamente desconocido. Entonces lo que él busca es la iluminación. Interesante porque para alcanzar la iluminación, ustedes necesitan desapegarse del ego, del yo. Y Jesús habló de eso. Si ustedes me quieren seguir, níguense a sí mismos. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Si alguien me sigue, no entrará en tinieblas, no estará en tinieblas. Entonces ustedes pueden llegar a un budista y decir, mire, ¿ustedes sabían que pueden alcanzar la iluminación, la verdadera iluminación, incluso en esta vida, sin necesitar esperar a otra vida? Obviamente van a hablar cómo. Van a decir, mire, solamente necesita estar cerca de la luz para iluminarse, necesita estar junto. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de la vida. Quien me sigue no estará en tinieblas, pero si esa iluminación no se extinguirá. Por lo contrario, mostrará a ustedes otro nivel de existencia, una existencia sin sufrimiento. Y ahí ustedes comienzan desde lo conocido, de lo conocido a lo desconocido. Siempre necesitamos seguir esa secuencia. No yo, ya trabajamos sobre eso, ya hablamos el mérito de la gracia. Para un budista, hablar de gracia no tiene sentido. ¿Cómo voy a recibir algo que no merezco? Según la ley del karma, eso no es posible. Yo solamente recibo lo que merezco. Yo si hago el bien, recibo el bien, si hago el mal, recibo el mal. Entonces, ¿cómo puede ser haciendo el mal, recibir el bien? ¿Cómo haciendo el mal recibo gracia de Dios? No tiene sentido. Eso es injusto en la cabeza de un budista. Perciben. Entonces, lo que yo tengo que mostrar es que en la realidad, aquello que fue plantado, aquello que fue sembrado, fue recogido. El hombre plantó desobediencia, plantó pecado y recogió ¿qué? Sufrimiento y muerte. El budista también cree en el problema del sufrimiento. Y eso lo vemos en la vida, vemos en la realidad del sufrimiento. Pero ¿qué pasó? ¿Quién fue el que pagó ese karma? ¿Quién fue el que pagó esa actitud negativa, esa actitud errada? El karma, nuestro karma, fue pagado en la cruz. O sea, Jesús, aquel que tenía todos los méritos, porque Jesús tenía méritos, aquel que tenía todos los méritos, ese recibió nuestro karma y nos dio y nos concedió sus méritos. Y Él hizo eso, ¿por qué? Por compasión. Entonces ahora ustedes comienzan a ligar los conceptos del budista. Es bien interesante. Claro que no es tan simple como parece, pero son insight, como hablé antes, solamente para incentivar un poco más al estudio de ese asunto. Y el concepto de la diferencia entre ignorancia y sabiduría. Para un budista, ignorancia no es solamente desconocer algo. Ignorancia, muchas veces, cuando usted sabe algo, pero no practica. Entonces, eso es de los peores problemas en relación al cristianismo, para con los budistas. Los budistas oyen a los cristianos y dicen, pero ¿por qué ellos no viven lo que predican? Entonces, si usted realmente quiere transmitir sabiduría, no alcanza solamente tener un buen argumento, no solamente tener un buen debate con un budista, presentar todos los argumentos, mostrar para él las incoherencias de la doctrina budista, no. Su vida va a hablar más fuerte que sus palabras. Él va a querer ver la sabiduría en su estilo de vida.
en sus prácticas. Para un budista, un hombre sabio es aquel que vive aquello que predica. Y eso da mucha credibilidad para su mensaje. Entonces, solamente para que ustedes tengan una idea de cómo Dios trabaja a través del Espíritu Santo en el mundo budista, e incluso en lugares donde los misioneros todavía no llegaron. Dios ya está allá, ya está trabajando en aquella cultura, trabajando en aquella mentalidad budista, hablando la lengua de ellos, utilizando las fuentes que existen en aquella cultura. Inclusive, hay un libro que se llama Factor Melquisedec de Don Richardson, que dice, que defiende la tesis de que todas las culturas Dios preservó trazos de la verdad, semillas de la verdad, una especie de ventanas donde la verdad allí puede penetrar en aquella cultura. Entonces, mírenlo, algo interesante. Allá en Mongolia existe una gran esperanza budista que es llamada venida del Buda Maitreya. Es llamado el Buda del futuro. Ellos están construyendo allí una gran imagen allá al Buda Maitreya. Y creen que va a ser la mayor de todas las estatuas budas, de todas, mayor que la estatua de la libertad de Cristo Redentor. Están trabajando en ese proyecto ya desde años y creen que ese Buda Maitreya es un Buda del futuro. Y cuando fui a leer sobre eso, dice así, el Buda Maitreya es un Buda del futuro. Nadie sabe su nombre. Su nombre es un bodhisattva, es alguien que alcanzó la iluminación, el ser iluminado, pero que volverá a esa tierra por compasión. Él es un ser iluminado, es un Buda del futuro y nadie conoce el nombre de él, pero volverá a las nubes de los cielos. Miren, todos verán su venida y cuando él viene, él va a cambiar el estado actual de las cosas. O sea, él iniciará un nuevo tiempo en la tierra. Un tiempo donde no habrá más sufrimiento. Un tiempo donde todas las personas alcanzarán la libertad. Entonces es muy interesante esa enseñanza porque sirve como base, como estamos viendo ahí, la fachada de una iglesia adventista en Tailandia, utilizando la imagen de la vuelta de Jesús, incluso con arte tailandés, justamente un poco creando esa conexión entre un ser iluminado volverá. Entonces, en Mongolia siempre hablaba sobre ese asunto y las personas quedaban muy interesadas. Yo decía así, ¿ustedes sabían que la Biblia también habla que un ser iluminado volverá de los cielos? La verdad que no es solamente un ser iluminado, Él es la luz. Y las personas quedaban, ¿quién es Él? Y entonces presentábamos la esperanza de la vuelta de Jesús. Amigos, no sé si algún día verán o tendrán la oportunidad de ir a un país predominantemente budista y encontrar un monje como ese, que yo encontré. Yo no intercambié ninguna palabra con esa persona, porque yo no hablaba tailandés, incluso hasta hoy, pero tuve una experiencia interesante con él. Él estaba haciendo sus rituales con su imagen de Buda y yo estaba observando. Él se retiró, pero se olvidó sus sandalias, unas sandalias viejas. Esa persona no tenía nada, solamente una capa, una bolsa, generalmente un vaso donde pide comida ahí en el camino para que las personas coloquen comida y un par de sandalias. Y es todo lo que esas personas tienen en la vida, renuncian a todo. Esa persona estaba tan absorto, tan concentrado en su meditación, en su oración, que él se olvidó de su sandalia y se fue. Cuando yo percibía esto, agarré la sandalia, corrí atrás de él y simplemente lo saludé en tailandés. Swanikra, que era una de las únicas palabras que sabía hablar, y hice una posición así de humildad, de reverencia y entregué la sandalia para él. Y él quedó tan sorprendido, tan choqueado de alguien occidental, porque alguien occidental para ellos es bien materialista, bien egoísta, de alguien que no se preocupa de las personas. Infelizmente, eso se atribuye al propio cristianismo. Entonces, cuando él vio esa actitud, una actitud de compasión, aquel choqueó a él. Entonces él me saludó haciendo un guay, que es esa posición ahí, y se inclinó mucho, como si estuviese saludando a alguien que también era un clérigo, o sea, alguien de un linaje religioso, incluso sabiendo que yo no era un monje, como cuando él me vio, él sabía que no era un monje, pero él me saludó como si yo fuera alguien religioso. O sea, él entendió aquel lenguaje de alguna forma. Entonces, un puente construido.
Incluso cuando usted no use palabras. Esa señora, por ejemplo, allá en Mongolia, nosotros le regalamos un camión de carbón y presentamos la palabra de Dios para ella. La primera vez que escuchó sobre Jesús fue de mi boca. Con 21 años nunca había escuchado el nombre de Jesús, nunca. Y ella quedaba fascinada con la historia, fascinaba. Una virgen que quedó embarazada. ¿Cómo eso es posible? Entonces contamos paso a paso la historia del Evangelio, de la salvación en Cristo. En un determinado momento nosotros le regalamos un camión de carbón. En Mongolia es uno de los países más helados del mundo y aquel carbón calentó a esa mujer durante meses. Y después de un tiempo, él decidió bautizarse. Y el día del bautismo, ella pidió para hablar. Y dijo, miren, un tiempo atrás, ustedes no me conocían, pero incluso así fueron a mi casa, me dieron carbón. Y aquel carbón calentó mis huesos durante todo el invierno. Y yo pude usar mi dinero para comprar comida. Porque los pobres compran comida o carbón. O pasan frío o pasan hambre. E incluso yo tuve las dos cosas porque la iglesia se reunió y dio ese presente. Y él dijo, miren, aquel carbón calentó mis huesos durante todo el invierno, pero el carbón acabó. Y quiero decir algo para ustedes, el amor de Dios a través de ustedes continúa calentando mi corazón. Amigos, qué cosa increíble. Dios revelando su amor a través de algo tan simple como el carbón. Dios puede y quiere revelarse a las personas de una forma que ellas puedan comprender. Dios se acerca a las personas, incluso donde ellas están, en la realidad en que ellas están. Ese fue el primer bautismo que yo realicé en Mongolia, de una persona budista. No tengo dudas. Dios también te puede usar. Dios te puede usar para alcanzar a otros budistas, incluso si no es aquí en Asia, puede ser cercano tuyo, a través de las redes sociales, que Dios te dé sabiduría para que tú puedas ir hasta los confines de la tierra o del otro lado del camino para predicar el Evangelio de la Salvación en Cristo Jesús para nuestros amigos y hermanos budistas. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Jure por acompañarnos y compartir un poco de esta religión con nosotros. Y sobre todo agradecerle por mostrarnos cómo podemos acercarnos a ellos de la manera correcta. Y ahora, ¿qué más tenemos? Me acordé. Como en cada sábado vamos a compartir un llamado misionero con ustedes. Existen muchos lugares que necesitan de personas dispuestas a servir a Dios. ¿Y qué mejor persona para hacer eso que tú? Presta atención porque tal vez este sea el lugar que Dios tiene para ti. Hola, mis amigos de la UAP, yo soy Leo Lins y estoy acá para hacerte una invitación muy especial. Si quieres tener una experiencia lindísima, tremenda, como voluntario en Brasil, en la Universidad Adventista de Bahía, nosotros tenemos una vacante que tal vez sea para vos, una vacante de maestro de violino. Entonces, si tienes esta habilidad, si quieres venir y vivir en un lugar increíble, por favor, procúrame ahí. Vai a mirar ahora o por medio de Lucas mi contacto y ahí te esperamos para hablar. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Ahora sí, nos despedimos de ustedes. Agradecemos por acompañarnos y esperamos que el Señor siga bendiciéndolos a cada uno de ustedes. No olviden que nuestro examen para la clase de hoy estará habilitado para ustedes. Entrarán los capítulos 18 y 19 y las preguntas sobre la lección. Nos despedimos con nuestro tema musical. Chau. Hasta la próxima. Pusiste una misión para cumplir, Señor. Llevar tu mensaje, anunciar
Señor de mi